Lunes, 6 de enero. Un día sagrado ha amanecido para nosotros. Vengan pueblos y adoren al Señor, porque una gran luz ha descendido sobre la tierra. Señor Dios, cuya eterna palabra embelleció los cielos y tomó de la Virgen María la fragilidad de nuestra carne, concede que, así como se manifestó entre nosotros en el esplendor de la verdad, así se manifieste en la plenitud de su poder, para salvar al mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración, para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios, no nos escucha. De esta manera, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 2. Yo te daré en herencia las naciones. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas. Reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció.
Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, diciendo: Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 6 de enero, celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Este término Epifanía es un término griego que significa mostración, aparición, descubrimiento, manifestación, revelación. Y obviamente es muy importante que reflexionemos sobre lo que significa la revelación de Dios. Para aproximarnos a entenderlo, partimos del hecho de que los hombres pues hemos sido creados con un entendimiento, una razón, con una cierta capacidad de conocer a Dios, de hacernos preguntas y de concluir que este mundo ha tenido que ser creado por un ser superior, ¿no? Pero nuestra capacidad de conocimiento, por la sola razón, es limitada y se mezcla con errores. Y a veces, por ejemplo, en las culturas primitivas pasaba que se confundía a la creación con el creador, y se le llamaba Dios, se pensaba que era Dios el volcán, por ejemplo, etcétera, ¿no? En las culturas ya más actuales, a veces las ideologías, las falsas filosofías, las supersticiones han llevado también a deformar la imagen de ese Dios. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, se ha mostrado, se ha descubierto, nos ha hablado, se ha hecho interlocutor nuestro, y eso es la revelación. Y Jesucristo es el revelador del Padre, es el camino. No digo un camino, no, es el camino por el que Dios se ha revelado al mundo, se ha descubierto al mundo. Por eso es tan importante, ¿no?, que seamos unos enamorados de la revelación de Dios y queramos conocerla de cerca, ¿no?, las Sagradas Escrituras. Bueno, pues veamos que en el Evangelio de hoy, que es Mateo 2, donde se narra ese episodio de aquellos 3 personajes que vinieron desde Oriente, que obviamente eran paganos, venían desde Oriente y eran buscadores, seguían signos, sí, porque Dios también a veces a otros pueblos que no han conocido la revelación de Dios les ha dado como semillas del verbo, les ha dado como signos, seguían una estrella, entendían que esa estrella les iba a conducir a conocer a un personaje importantísimo que Dios había enviado al mundo, y siguiendo esa estrella no tienen luz suficiente con ella. Y entonces, al llegar a Jerusalén, los sabios de Jerusalén les dicen que en las Escrituras, o sea, ya damos el paso a la revelación, que en las Escrituras consta que ese esperado de las naciones tenía que nacer, ese Mesías tenía que nacer en Belén. O sea que estos 3 personajes habían comenzado a buscar a Dios desde su razón, pero que finalmente es la Escritura, la revelación, la que les dice que el niño va a nacer en Belén. La estrella les ayuda, pero es aproximativa, ¿no? Y al final es la revelación la que les concreta cuáles son los caminos de Dios, ¿no? Por eso son unos personajes muy interesantes esos 3 magos de Oriente, porque representan a los hombres que buscan, pero se abren a la revelación, a la Escritura, para finalmente encontrar a Dios. Y hay otro personaje que es totalmente antagónico, que es el de Herodes, que simboliza la no búsqueda, el rechazo. Herodes no busca a Dios, se busca a sí mismo. Que cuando uno es un narcisista y solo se busca a sí mismo, es imposible que busque a Dios. Él tiene miedo de ese niño que va a nacer, piensa que le va a quitar el poder, el protagonismo. En realidad Herodes es un fantoche, como se dice, porque vive encerrado en un falso sueño de poder. Cree que tiene el poder, pero no deja de ser un hombre de paja que
los romanos pues han permitido que esté ahí para tener contentos a los judíos, pero que obviamente no tiene el poder, lo tiene el emperador de Roma. Y este hombre, absolutamente encerrado en su ego, en el colmo de su locura, llega a realizar esa matanza de los niños de menos de 2 años para intentar acabar con ese niño que nace. Un cardenal de la Iglesia ya fallecido hace décadas, el cardenal Danielou, hizo un estudio sobre la población en aquel tiempo, sobre cuántos podían haber sido los niños que fueron sacrificados por Herodes, ¿no? Cuántos eran los niños, podrían haber sido los niños de menos de 2 años en aquel entorno de Belén. Y concluyó diciendo que podrían ser poco más de unos 200 niños. La verdad es que es terrible, pero pienso que algo más de 200 niños son los que son sacrificados diariamente, solamente en España, oficialmente, en datos oficiales, son abortados. Los niños que fueron sacrificados por Herodes en Belén tienen un número aproximado a los que se sacrifican en España solo en un día, porque son abortados, ¿no? El misterio del mal, cuando rechazamos la revelación de Dios, el misterio del mal muestra una crueldad increíble. ¿Y nosotros qué debemos de hacer ante estos personajes tan distintos? Pues nosotros tenemos que pedir a Dios en esta Epifanía, pues aumentar nuestro espíritu de búsqueda de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y buscamos a Dios en todos los signos, pero especialmente en las Sagradas Escrituras, en esa revelación de Dios. Y no solo buscamos, sino que una vez que Dios se nos muestra, le adoramos, como esos 3 hombres de Oriente adoraron a ese niño una vez que le identificaron como el enviado por Dios. Que Dios nos dé espíritu de búsqueda y espíritu de adoración ante el Dios que se muestra y tiene misericordia de nosotros y se revela para que podamos conocerle. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.